fueron las principales diferencias entre las reformas recientemente aprobadas y la legislación que estaba vigente en materia de seguridad social? Bueno, yo considero de que se modificaron al menos 3 elementos que también van a estar expresadas o ya están expresadas en el nuevo ordenamiento jurídico. En primer lugar, la fórmula para poder en este caso calcular la pensión fue modificada, por ejemplo, uno de los factores del punto 33 al punto 20, ¿verdad? La cantidad de años para poder calcular la pensión, ¿verdad? Pasó de 4.8 a 7.2. Un segundo elemento que creo que hay que tomar en cuenta de esta reforma, ¿verdad?, es el hecho de que la seguridad social sigue siendo de carácter regresiva, ¿verdad? Porque la mayor parte del sector formal no llega ni siquiera al 20% de la población económicamente activa, ¿verdad? Y un tercer elemento de la modificación es prácticamente el peso que va a tener que asumir el cotizante, porque anteriormente se decía de que trabajando cerca de unos 30 años podía acceder al 80% de la pensión con algunos elementos adicionales. Pero ahora tendrías que trabajar por lo menos 53 años para adquirir el 70%. Entonces significa de que prácticamente la persona va a trabajar toda su vida y no va a tener el mismo nivel de ingreso. Es decir, estas reformas prácticamente nos están afectando a todos. ¿Y quiénes son los principales afectados? Bueno, yo creo que todos los cotizantes, ¿verdad? Porque prácticamente esto es como un efecto dominó de la reforma. Solo voy a tocar, digamos, un punto que de una u otra manera afecta la liquidez de todos los agentes económicos. En uno de los puntos de la reforma se aumenta el aporte que tienen 3 actores fundamentales, ¿verdad? Uno, el empleador, y hay 2 categorías dependiendo si tenés 50 o más trabajadores, ¿verdad? Pasa más o menos en promedio del 19 al 22.5, 23%. En el caso del empleador pasa el 6.25 al 7%, y en el caso del Estado el 0.25 al 1.5, 1.75. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto tiene, digamos, impacto, porque tomando en cuenta el poder adquisitivo, ¿verdad?, el que va a trabajar va a tener menos liquidez, es decir, al pasar de 6.25 a 7, de una u otra manera va a significar menos niveles de ingreso, ¿verdad? Las empresas van a pensarla un poco más en contratar personal porque sus costos para poder contratar se subieron del 19 al 22.5, 23%. Y el Estado va a tener que comprometer más recursos y esto también va a poder contribuir de una u otra manera al endeudamiento público, ¿verdad? Porque lo que no se paga de un actor económico lo tiene que pagar el Estado. ¿Era necesario financieramente hablando hacer esta reforma en este momento? ¿Se pudo haber esperado un poco más de tiempo? Más bien yo diría de que se tuvo que haber comenzado desde antes, porque tú como economista sabes que cuando hay una recesión económica, la mejor política fiscal a implementar es de carácter expansivo y no de carácter regresivo. Estoy hablando desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Varios economistas les habíamos dicho a mediados de la década de los años 90, cuando estaba el gobierno de Alemán, de que era necesario hacer esas 2 reformas, la reforma fiscal y la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque nosotros considerábamos de que el país había pasado un proceso de pacificación, tenía una senda de crecimiento, pero esta senda de crecimiento no estaba sobre base sólida, estaba sobre las reminiscencias de la crisis financiera que nos benefició como producto del buen desempeño de los precios de los commodities, como el flujo de crédito y de cooperación internacional que llegaron casi a 750 millones de dólares, pero no se modificaron algunos elementos que nosotros insistíamos. 2 de los elementos, uno era la matriz productiva de este país, es decir, la matriz productiva carecía de una política pública industrial, por ejemplo.
Y también nosotros habíamos dicho de que era necesario, para poder garantizar el poder adquisitivo, negociar salario mínimo no en base a canasta básica, sino en base a productividad, ¿verdad? Y eso se vino haciendo necesario en materia de seguridad social desde el año 2013. Es decir, desde el año 2013 nosotros habíamos observado una violación a el primer espíritu que tuvo el sistema de seguridad social y que se ha venido modificando no solamente en este gobierno, sino que en los anteriores. Cuando en la Constitución se puso el sistema de seguridad social, se dijo de que el sistema debería tener una naturaleza de prima escalonada. Eso significaba dos cosas fundamentalmente. Uno, de que el Seguro Social tenía que construir reservas técnicas, de que esas reservas técnicas deberían de ser bien invertidas. Y dos, de que en la medida de que vinieran incrementando la cantidad de cotizantes y el contexto macroeconómico, se deberían de revisar las bases de contribución de cada uno de los agentes económicos. Entonces, desde el punto de vista histórico, se han hecho como dos reformas, ¿verdad? Que fue en la década de los años 60 que la hizo Somoza, y hace, digamos, unos 2 o 3 años cuando se aumentó en 2 puntos la contribución del sector privado en este país. Entonces, al final, el sistema sigue teniendo no un sistema de prima escalonada, sino que un sistema de reparto simple. Y uno de los peores elementos que se hizo fue haber cargado al sistema de seguridad social, ¿verdad?, con la parte del bienestar social, ¿verdad? Porque en determinado momento comenzaron, digamos, a ser un fardo, una carga pesada, víctimas de guerra, algunos elementos de carácter social que lo debería de garantizar, entre comillas, el Estado y no el sistema de seguridad social. Entonces, este sistema prácticamente nos está afectando. Si a mí me preguntaran, y quizá en un diálogo es un punto importante, de todo este cambio que nos está afectando a todos, yo hubiera preferido seguir los dos planteamientos que tenía el Fondo Monetario Internacional y que nos hubiera impactado menos, ¿verdad? Y el aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años y el aumentar la cantidad de semanas, no como lo decía el Fondo Monetario Internacional, que era de 750 a 1500. Hubiéramos comenzado de 750 a 1000. Y hay un argumento muy específico. A ver, el sistema de seguridad supuestamente debería de ser de que una persona tiene una vida laboral activa, contribuye al sistema de seguridad social y una vez que termina su vida laboral activa se va, digamos, a descansar dándole oportunidades a otro. Pero el problema del mercado laboral en Nicaragua es de que hay un umbral hacia abajo que no se visualiza y un umbral hacia arriba que no se visualiza. ¿Qué significa? Desde el punto de vista económico y jurídico te dice de que la pega está entre 14 y 60 años, pero es que en el mercado laboral se comienza a tener actividad económica a partir de los 7 años. Y desde el punto de vista del umbral superior, las personas dejan de tener actividad económica hasta los 70, 75 años. Entonces, un sistema de seguridad social perverso como esto, saca, digamos, a la gente y luego sigue realizando actividades económicas. Entonces, yo hubiera preferido los 65 años y pasar de 750 a 1000 y no la barbaridad que acaban de hacer ahorita. ¿Estas reformas van a garantizar, sí, una solvencia financiera a largo plazo? Yo creo que no. Prácticamente es como tapar un bache que va a durar a lo sumo 1 o 2 años. Por eso yo decía de que dentro de un diálogo técnico, ¿verdad?, deberían de ponerse sobre el tapete algunos elementos. Esto, desde mi punto de vista, fueron más medidas de carácter coyuntural impuestas, pero es que hay que revisar otros temas, ¿verdad? ¿Cuáles temas hay que revisar? Bueno, ya dije 2 puntos, los años para jubilar y la cantidad de cotizaciones, pero también, ¿por qué no revisamos y reglamentamos el manejo de las inversiones? ¿Por qué no reglamentamos una ley de carrera administrativa para los trabajadores de seguridad social? De tal manera de que
el mínimo tolerable no debería ser 3-4% del gasto, pero es que está en 13%. ¿Por qué no en este caso hacemos una revisión de las pensiones especiales y la pasamos al presupuesto general de la República? ¿Verdad? Y ¿por qué no en este caso revisamos la formalización de las empresas y la cotización? Hay un punto que desde mi punto de vista fue un parche y ahorita lo estamos sintiendo, ¿verdad? El Seguro Social de prima a primera llegó casi a 950,000 cotizantes. Entonces, lógicamente era un buen indicador porque estaba como en 600, 650,000 y pasó, ¿verdad?, a más de casi 1,000,000 de cotizantes. Entonces, sin embargo, hay que analizar un poquito más profundo esto, porque esto tuvo como dos grandes visos. Uno, lo que es el seguro facultativo, que para mí es una aberración a un sistema económico de seguridad social, ¿verdad? Porque parte del sector informal cotiza, pero también está obteniendo algún tipo de beneficio y de una u otra manera no va a contribuir tanto, ¿verdad? Y el otro elemento que creo que fue una aberración jurídica fue lo de la pensión reducida, porque ahí lo que se hizo fue un artificio jurídico. La ley lo que te dice en uno de los artículos, o te decía en uno de los artículos, que si una persona entraba al sistema de seguridad social por primera vez cotizando 250 semanas, tenía derecho a una pensión reducida, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que se dejó entrar a, ¿verdad?, a personas y se pensó de que eran menos de 10,000 y ahorita ya llevamos más de 50,000 y eso significa de una u otra manera personas que ya no están trabajando, que adquirieron el derecho, ¿verdad?, con más de 250 semanas, pero que no están contribuyendo al sistema de seguridad social. Y aquí, en Nicaragua, en relación con el resto de los países centroamericanos, ¿cómo estamos en términos de seguridad social? A ver, yo creo que aquí hay que analizar dos cosas. Uno, el sistema de seguridad social no debe de ser analizado sin el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, si tú me preguntas desde el punto de vista económico del mercado laboral, nosotros no estamos tan bien, ¿verdad? Porque nuestro mercado laboral tiene un peso importante de la informalidad y no está contribuyendo, ¿verdad?, a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, ¿verdad?, y de los derechos, creo que algunas decisiones políticas están afectando el sistema de seguridad social, ¿verdad?, porque la naturaleza con la que fue creada fue de prima escalonada, pero el sistema de seguridad social tiene dos elementos perversos que desde mi punto de vista hay que hacer una revisión, ¿verdad? Uno de los elementos perversos que tiene el sistema de seguridad social y que se mejoró ahorita, pero no se solucionó, fue el siguiente. Anteriormente a vos te decían de que para poder calcularte tu pensión, agarraban 250 semanas. Si vos lo divides entre 52, te da 4.8 años, además del factor, ¿verdad? Además del factor. Y ahora te dice que son 375 semanas, que si vos agarrás y lo divides entre 52, son 7.2. Entonces, ¿a qué punto yo quiero llegar? El sector privado y los estados que vinieron reformando la seguridad social fueron cómplices de ese sector privado. Y la perversidad está en que ellos, a amigos y familiares, lo contrataban. En los primeros años de actividad económica les pagaban sueldos bajos. Y cuando ya se acercaba anteriormente los 4.8 o en la actualidad los 7.2 últimos años, entonces comienzan a tener niveles de ingreso altos. Entonces un porcentaje, ¿verdad?, agarran una mejor pensión que los que trabajaron toda su vida porque no tienen muy buenas oportunidades para poder adquirir, ¿verdad?, ingresos. Y la otra perversidad es el manejo en las reservas técnicas, es decir, el manejo de las reservas técnicas fue fatal. ¿Cómo es posible que hayamos pasado de 1.600 millones de córdobas, en reserva superavitaria a casi 3.000 millones de córdobas en déficit?
Es decir, aquí hay un mal manejo de las inversiones, hay un mal manejo de las cotizaciones, ¿verdad? Y se necesita una reforma, pero con estudios actuariales. En términos de competitividad a la hora de atraer inversión extranjera, ¿cómo afecta un cambio en el INSS patronal, un aumento en el INSS patronal? Bueno, afecta negativamente porque recordemos de que esto significa como un costo fijo. Y si anteriormente yo inversionista hacía una contratación y pagaba el 19% de INSS patronal, ahora me están diciendo de que tengo que pagar 22.5 a 24%, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay que hacer un análisis un poco más sistémico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde el punto de vista de la seguridad social los puede afectar, habría que ver otro punto, y aquí toco lo que es la reforma tributaria que no fue modificada. Y en la ley, por ejemplo, de inversión extranjera, no se tocó para nada el tema de los subsidios, subvenciones y exenciones. Entonces, por una parte voy a tener mayores costos, pero por otra parte voy a tener, digamos, todavía los beneficios de los subsidios, exenciones y exoneración. ¿Cuál de las dos reformas resolvía mejor la problemática del INSS? Ninguna de las dos. Yo creo que la problemática del INSS se resuelve sentándose con estudios técnicos y cediendo, digamos, cada una de las partes. Por ejemplo, yo decía, bueno, está bien, aumentemos la cantidad de años para jubilación, aumentemos la cantidad, ¿verdad?, de cotización y eliminemos la perversidad que tiene el sistema, ¿verdad? En vez de agarrar los 7.2 que es ahora, entonces cedamos también nosotros los trabajadores. Agarremos un promedio desde la primera semana cotizada hasta la última y en base a eso establezcamos el salario, porque el problema ya está dado. Es decir, tenemos un sistema de seguridad social que es deficitario, que actuarialmente está quebrado y que de una u otra manera eso va a significar mayor costo de deuda pública a nivel interno. ¿Qué efectos podemos esperar en la informalidad y en el subempleo después de esta reforma? Bueno, ya el efecto se está dando. Hasta antes de la reforma nosotros teníamos un nivel de informalidad del 80%. Es decir, 8 de cada 10 empresas eran informales, ¿verdad? Y estaban todavía cotizando hasta antes de esta crisis y de esta reforma, ¿verdad? 185,000 personas dentro del sistema de seguridad social. Entonces, lógicamente, el impacto es muy negativo. ¿Y qué opinas sobre la reacción de la población ante esta reforma? A ver, yo creo que la reacción de la población es negativa, ¿verdad? Pero como no le explican la parte técnica, muchas personas no tienen ni siquiera idea del impacto que les va a resultar. Yo creo, por ejemplo, de que el gobierno cometió un grave error en determinado momento y cometió otro error ahorita, ¿verdad? Y es el siguiente. En su momento, cuando vino una misión del Fondo Monetario Internacional y le propuso estas dos propuestas y no se visualizaba todavía la crisis de abril. Entonces le habían propuesto, bueno, aumentemos la cantidad de años a 65 y doblemos la cantidad de cotización mínima de 750 a 1.500, ¿verdad? Semana. Pero en ese momento, ¿verdad?, el gobierno, para tener un punto positivo político, sacó, yo me acuerdo, el presidente del Sistema de Seguridad Social, un comunicado público donde decía de que esos 2 puntos no eran negociables. Lo dijo en su momento y lo acaba de decir en esta nueva reforma. Sin embargo, sería mucho más suave el golpe de esos 2 puntos que lo que nos están imponiendo en la actualidad. ¿Qué mensaje final le daría a los tomadores de decisiones en esta materia? Que sean serios y que las decisiones no las tomen, en este caso, solamente desde el punto de vista politiquero, porque ni siquiera es político, ¿verdad? Que la tomen en base a factores técnicos
y que formen una comisión, ¿verdad?, interinstitucional en donde estén expertos para que salga, digamos, una propuesta adecuada. Es decir, esto es una aberración y alguien me había dicho, ¿verdad?, y termino con esto. Mire, si el gobierno cambia, va a volver, digamos, la situación como estaba antes de abril. Yo diría que no. Es decir, esta reforma que ya está aprobada, venga el gobierno, que venga de derecha, de centro o de izquierda, va a mantenerse. Entonces yo lo que creo es de que realmente debemos de ser serios y crear, digamos, una reforma en donde todos contribuyamos a resolver el problema que no fue creado desde el punto de vista del empleador, fue creado desde los tomadores de decisión.